que podamos empezar a grabar. Les va... A mí me hizo grabando. Claro. Les tiene que llegar un pedido de consentimiento, A mí no, ¿no? no me llegó nada. Bueno, estamos grabando. Si alguien no está de acuerdo, avíseme porque no le ha llegado el pedido de consentimiento entonces. Pero esta clase Voy se a va a grabar y se va a subir. voy a desactivar el micrófono para no hacer ruido mientras vos das la clase. Cualquier Dale, dale. cosa, Igual lo activo intervení de las vuelta. veces que quiera, no hay problema, ¿eh? Interrúmpanme, Ya interrumpidme. está. Dale, dale. Bueno, bueno, bienvenidas a todas. Es la primera vez que nos podemos ver, aunque sea por este medio. Yo les pido disculpas, me van a ver que estoy muy hinchado, porque ayer me sacaron una muela de juicio, entonces estoy con la cara toda, tengo 3 puntos adentro de la boca, todo un lío. Pero bueno, por eso también por ahí voy a hablar un poco lento, porque por ahí me tiro un poco. Bueno, la unidad curricular que nos convoca es filosofía. Lucía dice no llega. No sé qué no llega, Lucía. Bueno, la unidad curricular que nos convoca, la materia... Profe, que no llegaba el permiso para admitir la grabación Ah, de eso. Era viejo el ¿y mensaje. llegó Lucía o no? No, nunca llegó, pero en la clase anterior que grabaron tampoco llegó. Ah, Así que, nada, después los denunciamos, no te preocupes. es que en realidad es ilegal grabar sin el pedido de consentimiento, pero bueno, es para que los otros compañeros tengan acceso a la clase, disculpen. Y bueno, la materia que nos convoca es filosofía. Me parece importante primero poder pensar una definición de filosofía, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, en función de lo que hemos leído, ustedes han tenido ya 3 clases de filosofía cerradas, una sobre Platón, otra sobre Aristóteles, otra sobre Descartes, y ahora colgamos una hace 2 días sobre Kant, antes de ayer la colgamos, ¿no? Pero como clase cerrada tienen de lo que es la historia tradicional de la filosofía 3 clases, que empieza en la antigüedad clásica, ¿no? En la Grecia clásica, siglo IV aproximadamente anterior a Cristo, anterior a la era común, con Platón, las clases que ustedes tienen, que ustedes saben Sócrates era ágrafo, Sócrates no sabía escribir. Lo que sabemos de Sócrates nos viene por su alumno Platón, que es el que lo escribió en los diálogos, ¿no? Por eso, cuando Menem decía que había leído las obras completas de Sócrates, era muy mentiroso ya, porque Sócrates nunca escribió nada. Pero bueno, es una anécdota, nadie se debe acordar de los que fuimos jóvenes en la década del 90. Hemos visto entonces Platón, el gran discípulo de Sócrates, Aristóteles, el gran discípulo de Platón, y después nos salteamos la Edad Media por una cuestión de tiempo, básicamente, y de enfoque metodológico y epistemológico de la cátedra, y llegamos a Descartes, a plena modernidad, puntualmente al Renacimiento, ¿no? Y allí estuvimos pensando un poco las meditaciones metafísicas, la primera, segunda y tercera meditación. Con esto que ustedes han leído, con esta especie de background, de bagaje teórico que ya tienen, si yo les preguntara qué impresión tienen de la filosofía, qué es filosofía, ¿ustedes qué dirían? Bueno, ¿me están escuchando o no? Profe, dice Magali. Yo ahí les pasé, Magalí,
Yo en los 90 tenía algo así como 20. Yo les pasé mi número. Si me suman al grupo de WhatsApp, Filosofía, acá se unió. Ahí les paso. Se los paso. Esperen, se los paso por WhatsApp. Acá estoy sumado al grupo ya. Denme un segundito. Ahí se los pasé por el grupo de WhatsApp. Ahí tienen que entrar, no van a tener problema. Eduardo, ¿Sí? ¿me escuchás? Sí, Nadia. Estoy tratando de arreglar el link que está en el campus virtual y no les permite acceder desde el campus. Si están tratando de acceder desde el muro del campus, que no lo hagan desde ahí porque no está funcionando. Y te acabo de mandar un mensaje para que le leas a los chicos eh, que nos han mandado a los profes para detectar algunas cuestiones que después te escriban por privado. Léeselos mientras yo intento. ¿Lo ves al mensaje? Sí, acá está. Es, Dice, es. en relación a lo hablado ayer con los profesores responsables de las asignaturas de este primer año, les solicitamos que puedan detectar alumnos que estén con dificultades específicas en relación al acceso a la tecnología y conectividad. Les pedimos que envíen por correo, ahí está el correo, los alumnos detallando apellido, nombre, DNI y correo de contacto o celular. Muchas gracias. Claro, porque hay una política que hablamos en la reunión de profesores en donde a los alumnos que tengan mayores problemas de conectividad, etcétera, la UNVIME está evaluando la posibilidad de dar datos a esos alumnos para que se conecten. Entonces, escríbanos quienes están con problemas de conectividad, porque no tengan datos, por lo que sea, que nosotros lo reenviamos a esta área de la universidad y ahí evalúan la posibilidad de darles datos, créditos. Yo mucho de tecnología no sé, pero entiendo que van a intentar solucionar los problemas a la brevedad. Sería eso, Nadia, ¿no? Sí, eso. Que se comuniquen con nosotros, nos manden un mail o nos escriban por el campus virtual, por la plataforma. Así ellos también mantienen su estado por privado. Profe, yo Que nos escucho muy comunican, mal. así nosotros podemos pedir. A Yo todos, escucho bien. yo también. ¿Quién es la que escucha mal? Hola, grupo. No entren por el link que está en la plataforma de la UNVIME, entren por este que les pasé por el grupo de WhatsApp y les pide estos datos, el PIN que yo les adjunto ahí, porque este es un servicio pago de Google, que es Google Meet, que pide esos requisitos. Por ahí si es por Zoom o por Jitsi Meet, la reunión no pide ningún requisito. Pero este servicio tiene mejor conexión, mejor imagen, mejor sonido. ¿Mm? Ahí me están preguntando los chicos por el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿les parece que seguimos entonces? Bueno, vamos a seguir. Sí, seguimos. Meta, gracias. Alguien que responda, si no, uno se queda como hablando como si estuviera loco enfrente de la pantalla. Bien, vamos a trabajar con la siguiente definición de filosofía y vamos a trabajar con esa definición a lo largo de todo el año. Si tienen algo para anotar, por favor anoten, si bien la clase está siendo grabada,
por favor anótenlo porque es una definición breve que nos va a servir para orientarnos y después vamos a poner ejemplos de cómo funciona esa definición en Platón, en Aristóteles, en Descartes, y después al final de la clase vamos a hablar algo de Kant. Vamos a decir que la filosofía es básicamente un proceso de construcción de conceptos. Por favor, anoten eso. Anótenlo o reténganlo. Es un proceso de construcción de conceptos. Esa definición, en realidad, no es la definición de la filosofía, es la definición de una forma de ver la filosofía, a la cual, en mi caso particular, yo adhiero. Me parece bastante acertada. Es una definición que se la conoce como constructivismo kantiano, constructivismo del concepto, ¿no? Constructivismo, ¿por qué? Bueno, porque justamente la definición dice que filosofía es un proceso de construcción de conceptos. Kantiano, porque justamente lo pensó en un primer momento Kant, que es el último autor que tenemos colgado nosotros en las clases. Y esa definición en el siglo XX la va a retomar un autor francés, Kant era alemán, un autor francés que se llama Gilles Deleuze. Y Deleuze va a retomar esta idea y va a decir básicamente, le va a sumar algo, que en realidad ya estaba en Kant, que es que la filosofía es una operación sobre el lenguaje, un proceso de construcción de conceptos, pero supónganse, yo ahora estoy tomando mate, ¿no? Y supónganse que yo al mate en este momento le quisiera decir, no sé, blengue, una palabra que invento, ¿no? De ahora en más para mí mate se va a llamar blengue. Y yo les digo a ustedes, supónganse que estuviéramos en una situación de clase convencional. Les digo a ustedes, tómense un blengue, o quiero un blengue. Y puede ser que me entiendan porque yo lo expliqué antes, pero salen de la clase y después se olvidan. Es decir, construí un concepto, sí, porque blengue referido a mate antes no existía, ¿no? Pero ese concepto ¿va a tener buena vida o es un concepto que nace muerto, digamos? Y es un concepto que nace muerto. ¿Por qué? Porque le está faltando algo a la construcción de ese concepto. Y eso es lo que viene por ahí a aportar de un modo muy claro Deleuze, ¿no? Es decir, por un lado, la filosofía es la construcción de conceptos, pero para que ese concepto tenga buena vida, tiene que ser un concepto que de algún modo permita comprender, constituya un campo problemático, un campo fenoménico que antes y de otro modo no lo entendíamos. Fíjense, supónganse en ciencias de la salud, puntualmente en psicoanálisis, ustedes que son de ciencias de la salud, la noción de histeria en Freud, o la noción de inconsciente en Freud, ¿no? La mayoría de ustedes habrá tenido psicología en el secundario y sabrán que la gran tesis del psicoanálisis de Freud es la tesis del inconsciente, que básicamente es que hay algo por debajo de la conciencia que permanentemente la hackea la conciencia, la pone en falta, ¿no? Por medio de síntomas, de emociones que por ahí son desagradables y autodestructivas, como puede ser la angustia, como puede ser el deseo de no existir más, etcétera, 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 ¿no? Ese inconsciente de Freud, Unbewusstsein en alemán, era una palabra que existía en alemán. Freud en realidad no inventa una palabra nueva, como hice yo recién blengue, pero sí genera una maniobra sobre esa palabra teórica en donde dice, bueno, yo tengo acá la palabra o el concepto inconsciente, pero no lo voy a usar ahora, por ejemplo, como insulto. Tú eres un inconsciente. No, lo voy a usar ahora para explicar, para teorizar, para proponer que hay algo por debajo de la conciencia
que de algún modo la hackea a la conciencia, que de algún modo la pone en falta a la conciencia, que de algún modo genera síntomas en la conciencia, ¿no? Ahí Freud, ¿qué hace? Ahí Freud reutiliza un concepto que ya existía en el alemán tradicional, un Bewusstsein, pero lo aplica a un campo fenoménico nuevo, que no se entendía qué le pasaba, por ejemplo, a una histérica, a Ana o a un histérico, diríamos hoy por hoy, ¿no? ¿Por qué? Y porque para explicar la histeria tengo que suponer que esa chica fue agredida real o simbólicamente a nivel sexual, si yo pienso en la explicación del psicoanálisis freudiano, el más tradicional, y que esa agresión real o simbólica, es decir, real o representada por la chica, más especular, imaginaria, que esa agresión la chica la reprimió. Y la reprimió significa como haber hecho un pasaje de la conciencia a otro lado, no se acuerda de eso. Y es más, por más que quiera recordarlo, no sabe por qué hace lo que hace, por qué está tan angustiada. Pero eso que ha reprimido tiene que estar en algún lugar. Y ahí viene el inconsciente, que el inconsciente es como una olla a presión. Mi abuela cocinaba mucho con las ollas Marmikov. Y las ollas Marmikov hay que tener cuidado porque cuando levantan mucha presión, decía mi abuela, puede volar la olla. El inconsciente también, cuando yo reprimo mucho, empiezo a generar síntomas y depende por ahí qué vivencia traumática he reprimido, puede ser más o menos angustiante. Esa noción de inconsciente, ese uso de la palabra inconsciente, del concepto inconsciente, no había sido hecho en la lengua alemana ni en otra teoría hasta ese momento tampoco. Cuando Freud lo empieza a usar, le sirve para explicar un problema, que es justamente el síntoma histérico. ¿Cómo es que opera un pasaje de ahora eso que se llama inconsciente, una pulsión reprimida, a la conciencia, pero distorsionada? El síntoma es distorsión en el psicoanálisis, básicamente de algo que está reprimido en el inconsciente. Entonces ahí fíjense, tenemos la construcción de un concepto filosófico y psicoanalítico, que es el del inconsciente. ¿Y por qué digo filosófico? Porque más que hablar de la clínica, habla de la estructura propia del sujeto. El sujeto ya no va a ser el sujeto cartesiano de Carr, que ustedes pudieron ver en la primera, segunda y tercera meditación, podía analizar sus pensamientos de un modo claro, transparente, y decía, bueno, si dudo de todo, al menos estoy seguro de que pienso, y si pienso existo como yo pensante, pero ¿cómo sé que lo que veo existe? Y ahí viene la hipótesis del genio maligno, ya lo vamos a charlar. Freud lo pone de cabeza ese sujeto, al sujeto cartesiano. ¿Por qué lo pone de cabeza? Espérense que me parece me están escribiendo del grupo de obstetricia. Hola, profe, le hablo por acá porque creo que no me escucha por Met. Lo escucho muy mal, escucho todo muy mal y automáticamente me saca de la reunión. No sé qué hacer, no sé si volver a entrar porque básicamente... Me dicen que se escucha muy mal. ¿Todas me escuchan mal? No, profe, por lo menos yo lo escucho bien. Gracias, Aldana. Gracias, Joa. Gracias. Está bien. ¿Se escucha? Debe ser que tiene muy mala señal, por eso escucha mal y le salta. Claro. Si está conectada, creo que es Carl, no me acuerdo el nombre, un segundito. Carla me parece que es. Si estás conectada, Carla, por ahí salí y volví a entrar, pero si no puede ser un problema tuyo de conectividad ahí. Cualquier cosa, pasanos tus datos y por ahí podemos gestionar algo. Rocío Gómez me dice que le tengo que aceptar la llamada. Hola, Rocío, ¿pudiste conectarte?
A mí no me están llegando solicitudes de... Ah, sí. Dice Nadia que pregunten cuando no entiendan. ¿Hasta acá se entiende algo o no? Estoy hablando en chino básico. No, se entiende, Sí, profe. entiendo yo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. De 10. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Cualquier cosa, Nadia, vos podés aceptar también si alguien quiere ingresar a la reunión. Profe, Sí, diga. una de las chicas pregunta el último punto del último trabajo entregado, que dice que tenían dudas cómo realmente era que se hacía. Que ellas no pueden ¿Cuál? ingresar a la llamada para preguntar y que quede grabada la respuesta de usted. Dale, ¿me lo recordás al último punto, Abigail? ¿Es el del cuestionario o cuál? No, Ahí le pregunto. habla sobre... Debe ser el de Aristóteles y la amistad, y que el punto era si era correcto decir una cosa así. Si me lo pueden leer porque no me lo acuerdo de memoria, no. Y estoy usando justo la computadora donde tengo ese práctico. Sí, son 2 intentos. Ahí no sé quién me preguntó. Che, pero tenemos que seguir con la definición de filosofía, pero bueno. Magalí, sí, son 2 intentos lo que configuramos y queda la nota más alta. Así que si en el primer intento sacaron 7 y en el segundo 5, no se dan drama, queda el 7. Profe, ahí le Diga. leo la pregunta. Dale, Abigail. Dice, ¿es correcta la siguiente afirmación? Fundamente su respuesta. En efecto, a considerar al amigo como un individuo en el cual se dan las excelencias o virtudes que apreciamos, nuestro aprecio no estaría realmente dirigido a la singularidad del amigo, sino a las virtudes como disposiciones ideales valiosas en sí mismas. Amaríamos, pues, por sí mismas las virtudes, pero no pero al amigo no lo amaríamos por sí mismo, sino por accidente. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es correcto o no? De acuerdo a lo que han leído del libro 7 de la Ética Nicómaco. Muy bien, Magalí. No les voy a decir qué dijo Magalí como para que pensemos. A mí me parece que sí, disculpe, profe, que le interrumpa, No, por favor. porque está relacionado a la persona. Si la persona no posee esas virtudes, o sea, como que no sería difícil considerarlo un amigo, no sé. Perfecto, miren. Bueno, respondo esto y volvemos a la definición de filosofía. ¿Quieren? Bueno, Sí. sí, a mí cuando me hacen preguntas me gusta, así que el único riesgo es que termino como buen filósofo hablando de las preguntas y me voy del tema, pero ustedes rétenme y yo vuelvo al tema, no hay problema. En Aristóteles lo que tenemos es básicamente un sustancialismo, es decir, en realidad en una cursada regular, digamos, no en esta situación lamentable por un lado, por todo el problema sanitario que hay, y excepcional por el otro, porque tenemos que hacer estas cosas, bueno, es difícil por ahí poder ir haciendo una presentación de autores que son complejos, más o menos claros. Pero si estuviéramos en la presencialidad, nosotros primero deberíamos haber dedicado al menos media hora, una hora de charla sobre la metafísica de Aristóteles, que es la filosofía teórica, y después pasar a la filosofía práctica,
supónganse, si así lo quería la cátedra, que sería la ética, ¿no? Las dos grandes éticas de Aristóteles, nosotros estamos viendo una, la ética nicomaquea o ética Nicómaco. Nicómaco era el hijo de Aristóteles, le cuento. Cuando Nicómaco cumple 11, 12 años, dicen los historiadores antiguos, Herodoto y compañía, Aristóteles le escribe una ética que en griego significa ethos, que es un modo de estar en el mundo, un modo de morar, ¿no? Y entonces el regalo que le hace el papá Aristóteles a su hijo Nicómaco es un libro donde él le cuenta cómo es el modo como él entiende que se debía estar en el mundo. Fíjense qué linda la historia. Un papá que como regalo de 11, 12 años te hace un libro en donde te dice, mira, para mí la cosa va por este lado, ¿no? Ese es más o menos el contexto de producción de la ética nicomaquea y a la vez hay que decir que, por lo tanto, es un libro de filosofía práctica. ¿Qué significa eso? Es la aplicación de la teoría que el propio Aristóteles tenía, pero a la vida, ¿no? Porque, de hecho, es el regalo para su hijito que se está poniendo grande, ¿no? Un sistema de orientación en el mundo, un ethos, un modo de estar en el mundo. Pero en esa medida, la filosofía práctica, o en este caso de Aristóteles, la ética Nicómaco, supone una filosofía teórica. Y para Aristóteles, en esa filosofía teórica, que va a servir para responder la pregunta de Abigail, hay sustancias y hay accidentes, ¿no? Supónganse, yo soy humano, sustancialmente, ¿eh? Accidentalmente salí feo. Y ahora que me sacaron la muela de juicio y tengo la cara como un tomate, peor todavía. Pero sustancialmente soy humano. Que tenga la nariz así, que ahora tenga el cachete así, que ahora son accidentes. Es decir, accidente, dice Aristóteles, es lo que está sometido al cambio. Sustancia es lo que no está sometido al cambio y es la condición de posibilidad del accidente. Vamos por partes, fíjense. Yo sustancialmente soy humano. Accidentalmente, porque ayer me sacaron la muela del juicio, tengo acá un cachete tipo Kiko, hinchado, ¿no? Y el otro un poco también. Pero eso es accidental, eso va a cambiar. Eso ayer no estaba, hoy está, espero que de acá a poco tiempo ya no esté porque duele, pero va a cambiar. Lo que no va a cambiar es mi sustancia de humano. Y eso determina ciertos accidentes posibles. Por ejemplo, dentro de mi sustancia de humano, tengo potencia, tengo posibilidad de caminar o de correr. Accidentalmente puedo caminar o correr, por lo tanto. Ahora, lo que no puedo hacer es volar por mis propios medios. Si me subo a un avión, sí, pero volar por mis propios medios no, porque yo no tengo sustancia de ave, no soy un pájaro. ¿No? Supónganse, no puedo atravesar paredes, diría Aristóteles, porque tengo sustancia humana, no tengo sustancia neumática. Neuma, pneuma, se dice en griego, de ahí viene neumático, significa espíritu, y tiene que ver con el aire, por eso es que nosotros le decimos neumático a las ruedas. Neumático es donde está el aire, y los griegos pensaban que el espíritu, lo que nosotros entendemos como espíritu, tenía una forma etérea, el éter, que era como un gas muy fino, ¿no? Entonces, yo como no tengo sustancia neumática, no soy un fantasma, diríamos con lenguaje de chico, no puedo atravesar la pared. No va a ser nunca un accidente mío que me quedé trabado en la mitad de la pared, un cacho del cuerpo en la pared y el otro cacho pasando la pared. En ese juego entre sustancia y accidente, Aristóteles va a intentar recomendarle a su hijo, a Nicómaco, siempre contextualicen esto, que conviene amar lo que es sustancial, lo que no cambia, no lo que es accidental. ¿Por qué? Y porque el accidente cambia. Acuérdense de la muela y la cara hinchada. Hoy la tengo hinchada, de acá a unos días ya no.
Entonces, si yo amo lo que cambia, ¿qué amo en el cambio? Amo el estado del cambio hoy, pero ¿y mañana cuando cambie? ¿Qué diré? Que soy amigo hoy, pero mañana cuando cambie ese accidente. Por lo tanto, lo que amo o debería amar, le dice Aristóteles a su hijo, mirá, tené cuidado, piénsenlo esto como un diálogo de padre e hijo, más allá de que esté en un libro, escrito en un lenguaje antiguo, etc. En un diálogo de padre o hijo, mira, tenés cuidado, si vos amás lo que cambia, y hoy vas a estar bien, mañana te vas a quedar como Adán en el Día de la Madre, ¿no? Desnudo, para decirlo en un término educado, y si no, podríamos decirlo en una forma vulgar que sería más graciosa. Entonces, esa es la idea. Yo debo amar lo que permanece. Y lo que permanece, supónganse, en una amistad perfecta, ¿no? Como la llama Aristóteles, que es una amistad que tiene que ver con la virtud, con valorar la virtud que está en el otro. Lo que me moviliza a amar a ese otro es la virtud que él porta. La virtud es el equilibrio entre dos excesos, dice Aristóteles. Si yo tengo un soldado, voy a enfrentar, le explica a su hijo, si yo tengo un soldado, voy a enfrentar a los persas, y este resulta cobarde, se me va para atrás, no sirve. Este resulta temerario, temerario es un loco, que sale corriendo solo y quiere enfrentar todo el ejército de Darío, él solo, tampoco me sirve porque lo hace en boleta a los 5 segundos. Lo que me sirve es el equilibrado, y ese es el valiente, el equilibrio entre el defecto, cobarde, y el exceso, temerario. El valiente que avanza con la escuadra griega y que pelea codo a codo con los otros. Entonces, ese equilibrado, esa persona, piensen ustedes en sus amistades cuando, imagínense una amiga que ustedes le cuentan algo y automáticamente sale y lo desparrama por todo Villa Mercedes o Justo de Arac o donde sea. Y está complicado tenerla como amiga confidente, porque muy confidente evidentemente la muchacha no es. Imagínense una amiga que ustedes le cuentan algo y no cuenta nada, pero nunca habla, nunca responde nada. Ustedes le preguntan, pero ¿y a vos qué te parece? Y tiene tanto miedo de meter la pata que te dice, no, yo no sé. Es tu vida, resolvélo vos. Pero nunca arriesga nada. Es difícil mantener, y nunca se juega, es difícil mantener una amistad en los dos polos, ¿no? Lo que le está diciendo Aristóteles es, amar la virtud, que sería una persona equilibrada, estable, que conozca y que practique la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. En esa medida que yo ame con amor de amistad, los griegos lo llamaban al amor de amistad filía. Había 3 grados de la amistad en Grecia, básicamente. Eros, que es el amor entre cuerpos, de ahí viene amor erótico. Filía, que es el amor entre espíritus, ese es el amor de amistad. Y ágape, que es el amor de entrega, la caridad, la caritas medieval, que es el amor total, ¿no? Imagínense que yo a Nadia la amo con amor filial, con amor de amistad, porque es justa, es equilibrada. Ahora, ¿la amo a ella o amo las virtudes que ella aporte y que son estables? Y amo a las virtudes que ella aporte y que son estables, dicho en términos clásicos. Accidentalmente las porta Nadia, pero la amo a ella. Pero amo esas virtudes. Al amar esas virtudes y como las porta accidentalmente ella, la amo a ella. ¿Pero qué significa eso? Y bueno, supónganse que mañana, como accidentalmente las porta hoy, mañana puede no portarlas, yo le voy a decir a Nadia, yo no quiero ser más amigo tuyo. Porque vos que eras justa, has dejado de ser justa. Y yo busco amistades justas, es decir, yo amo más la virtud, la sustancia de la justicia, que vos ahora, accidentalmente, ya no seas justo. ¿Se entiende?
Sí, lo entendí. ¿Se entendió, Abigail? Lucía, Alda, perfecto. Sí, profe, se entiende. Perfecto. De 10. Mucho más claro. Gracias, Lucía. Sí, si tuviéramos las clases, bueno, pero ahora vamos a empezar a hacer clases una vez por semana acá. Yo de paso les quería decir que por ahí podríamos respetar, no sé si Nadia y Miriam pueden, pero podríamos respetar los horarios de clase para que no se les mezcle con otras materias. Sí, a mí Sería me lo parece. ideal. Sí, sí. El martes que viene nosotros tendríamos clase presencial. Sí, dicen. Tendríamos clase presencial ¿cuándo? Sé que los martes, pero ¿a qué hora? ¿Martes o lunes era? Los lunes eran. Los lunes. ¿A qué hora? ¿A A las 2? las 3 o 2, me parece. Yo no me acuerdo porque con esto que no estamos yendo, no. Teníamos en el horario figura las 12 hasta las 4, los De las 12 lunes. hasta las 4. Bueno, podemos hacer de 12 a 16, perfecto. Podemos hacer por ahí 4 horas, por esto de la pantalla es un poco pesado, pero podemos hacer 2 horas los lunes y después ver si hace falta consulta, hacemos alguna clasecita de consulta con las otras 2 horas durante la semana, ¿les parece? ¿Les parece, por ejemplo, miren, podríamos poner los lunes de 2 a 4 la clase, donde consultamos, donde presentamos los temas, etcétera, y después, total, yo ya estoy en el grupo de WhatsApp con ustedes, me piden clase de consulta y por ahí ponemos a la mañana. Claro, acá dice nadie que porque juntamos los teóricos con los prácticos. El teórico en realidad son 2 horas. Tiene razón nadie. Yo soy el profesor de los teóricos. Nadie y Miriam son las profesoras de los prácticos. ¿Te parece, Nadia, que hagamos así, lunes de 2 a 4? Nos juntamos todos los lunes y después si las chicas quieren clase de consulta. Sí, sí. Ahí me escribió alguien que dice que sí, que es mejor. Nadia dice de 12 a 14 mejor. ¿Les parece que nos juntemos los lunes de 12 a 14? Ah, acá está. Acá está el problema que están teniendo para conectarse. No tienen navegadores que sean compatibles con Google Meet. Para conectarse por Google Meet necesitan o Google Chrome, naturalmente, que es de Google, Firefox, u otro más, Edge. Son los 3 navegadores que le van a permitir conectarse por Google Meet. Eso me lo dicen acá de cómputo, porque le pregunté a la gente de cómputo. Están usando por ahí algún tipo de navegador libre que no les permite conectarse a los otros chicos. Por ahí más que todo hay navegadores alternativos que tienen algunos Android, que el sistema Android trabaja con otros navegadores. Díganle a los compañeros, por favor, que usen sí o sí Google, que es el más común, que se bajen Google, Chrome. Bien, a ver, sigamos. Nadia escribió algo, creo. Nadia, sí. De 12 a 2, ¿les parece entonces? Me dice Nadia que mejor de 12 a 2. Perfecto. El lunes de 12 a 2 nos conectamos. Déjenme que, porque veo que se están desconectando muchas, déjenme que cierro la definición de filosofía y después vemos algunas consultas más puntuales y bueno, vamos a ir cerrando la clase para no cansarla. Me gustaría poder decir algo.
Ah, tienen clase de química. A ver, esperen. Habemos un grupo que tenemos hoy, 12 y 15, no los lunes. Tienen clase de química. Ahora, Ahora, pero solo por hoy. solo por hoy. Bueno, bueno. No sé si se activó el micrófono. ¿Se activó, Eduardo? Te escucho, Nadia, sí, te escuchamos. Sí. Los horarios que nos han adjudicado a nosotros se deben respetar, ese es el alineamiento. Entonces, Claro, si hay otro profe que estaría utilizando los horarios nuestros, habría que elevarlo. ¿Por qué? Porque precisamente esos horarios que por el aulero nos dieron a nosotros son los que nosotros debemos respetar. Si no, claro, superponemos las clases con otros profes. Y los claro, chicos no los tenemos a disposición todo el tiempo como si fuesen autómatas que solo están para nosotros. claro, claro. Entonces me parece que hay que acordar un horario en el que los chicos se conecten, y si hay algún inconveniente de superposición horaria, habría que elevarlo de tu parte a la coordinadora de carrera para no tener ningún inconveniente ni con los otros profes y que los chicos no se sientan violentados en esto de tener que estar en una o en otra clase. Claro, claro. Me parece que hay que cuidar eso, que Bien, ellos puedan cumplir sin necesidad de tener que optar por una u otra clase o estar en el medio. ¿Me perfecto. explico? Sí, 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 sí. No, me parece entonces que podemos dejar los lunes de 12 a 2 el teórico, y si después hay alguna necesidad de Sí, consulta, algo así, quedan esas 2 horitas que se usarán o no. ¿Te parece, Nadia? sí, sí, me parece perfecto. De 10. Habría que ver Miriam, la otra profe, si no tiene clases en la otra universidad. Claro. Pero bueno, de última estoy yo dando el teórico acá, Nosotros vos podemos, te comunicás. claro, De nosotros última, podemos lunes de 12 a 14. claro, de última, si Nadia justo está, si Miriam está justo de 12 a 14 en la UNSL, en la FICE, bueno, por ahí se puede hacer cargo de alguna consulta después de 14 a 16, digamos, lo arregla con las chicas eso, me parece. Sí, perfecto. Dale, Así ya dejamos, un y después horario. cuelgo en el aula virtual. Claro, después cuelgo Es, en el aula virtual el horario fijo. eso. Entonces, Listo. el lunes que viene, de 12 a 14, clase de filosofía por este medio, por Google Meet. ¿Eh? Bueno, yo creo que no nos ha quedado nadie. ¿Nos escuchan o no? Sí, Bueno, sí, perfecto. de 10, de 10. Bueno, vamos a redondear con la definición de filosofía. Entonces tenemos que filosofía es la construcción de un concepto para explicar algo que antes no se podía explicar. Básicamente es eso. O no se sabía cómo explicar, cómo comprenderlo, ¿no? Entonces yo puedo construir un concepto, volviendo al ejemplo de decirle al mate blengue, pero no estoy explicando nada. No sirve para nada ese concepto. Porque ya tiene mate, sería súper abundante a mate, porque ya está mate, la palabra, ¿para qué le voy a sumar blengue? ¿No? Y no explica nada. Inconsciente ya existía, sí, pero lo pone a usar Freud, lo pone a funcionar para explicar algo que antes no se entendía, el síntoma histérico, por ejemplo, la represión. Y ahí el concepto tiene buena vida. Entonces, lo que nos enseñó a pensar Deleuze es que el concepto filosófico es eso, es una operación sobre el lenguaje en donde se construye un concepto nuevo o se reutiliza un concepto viejo para explicar algo que antes no se entendía. La filosofía, claro, acá Nadia dice, error que cometen siempre, la filosofía no es una ciencia. Exacto. Nosotros en filosofía tenemos 2400 años de tradición. Hemos empezado en el siglo IV, anterior a la era común, anterior a Cristo. Las ciencias, como nosotros las conocemos, más de corte positivista, son del siglo XVIII con muy fuerte estructuración en el siglo XIX, son decimonónicas, tienen 2 siglos nada más.
son muy nuevitas. La filosofía, fíjense, si uno tuviera que pensar con Heidegger, podríamos decir que la ciencia en la constitución decimonónica de la ciencia se ha ocupado de buscar respuestas. La filosofía, por esto de construir conceptos para comprender cosas que antes no se comprendían, siempre está desafiando a las respuestas. Si la ciencia tiene la diaconía, el cuidado de las respuestas, la filosofía tiene la diaconía, el cuidado de las preguntas. Y en filosofía estamos convencidos que hace falta una disciplina de máxima abstracción que resguarde a las preguntas, porque es en la pregunta donde se piensa. En la respuesta se aplican más o menos procedimientos inferenciales en donde por ahí no da para pensar tanto. La función central de la filosofía es el cuidado de la pregunta y la función central de la ciencia es el cuidado de la respuesta. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos una tensión. Después, ciencia es una definición, como dijimos, la que manejamos nosotros, básicamente decimonónica del siglo XIX. Pero ya Aristóteles tenía una definición de ciencia y decía que la episteme, la ciencia, era un saber por principios. Nada que ver con la definición de conocimiento científico de Comte, que básicamente es un conocimiento construido en base a la experiencia, que tiene como fundamento justamente la reproducibilidad del fenómeno en la forma del experimento y que de ese modo es validable en una comunidad de investigación. Aristóteles pensaba que la ciencia tenía que ver más con la reflexión y con el comprender los primeros principios constitutivos del ser, por eso es que la ciencia última era la metafísica, tenía más que ver con esa reflexión que con la experimentación. La reflexión abría las preguntas, la experimentación cierra las preguntas y construye respuestas. En realidad, más que nunca necesitamos un equilibrio en todo el mundo entre la función de la ciencia, que es dar respuestas, porque hacen falta, y la función de la filosofía, que es cuidar a las preguntas, que de algún modo controlen las respuestas de la ciencia, ¿no? Por eso es que la filosofía también se ocupa de la epistemología, que es la reflexión sobre la racionalidad en ciencia, la filosofía de la ciencia y la epistemología. Se ocupa de la ética, reflexiona sobre la racionalidad de la acción práctica, reflexiona sobre qué es válido y qué no es válido de lo que dice una moral particular, ¿no? La filosofía y la matemática son como los máximos niveles de la abstracción a los cuales hemos podido llegar en Occidente, ¿eh? Pero como diferencia básica, recuerden esto, la ciencia va a tener la diaconía del cuidado de la respuesta. La filosofía tiene la diaconía, el cuidado de la pregunta. Bien, entonces tenemos que filosofía es básicamente esa construcción de conceptos en función de un problema que debe poder abrir un campo fenoménico, permitirnos comprender un fenómeno para que sirva para algo y para que no sea olvidado, básicamente. Fíjense, si yo pensara ahora, para no hacernos tan largo, vamos a dar el ejemplo de Platón, nada más en lo que hemos venido desarrollando, y nos vamos a quedar ahí, y el lunes vamos a ver en profundidad Aristóteles y Descartes, y quizá ya algo de Kant, que es lo que tienen subido en la plataforma. Pero hoy nos vamos a quedar con Platón. Fíjense, en la famosa alegoría de la línea, ¿no? Que teníamos los dos mundos, ¿no? Ese dualismo ontológico, que es el dualismo de mundos, dividido en dos grupos de conocimiento en el mundo sensible y dos grupos de conocimiento en el mundo inteligible, que en total en la línea teníamos 4 divisiones de lo que eran los grados del conocimiento. Platón crea la noción de idea, o mejor dicho, como hizo Freud, reutiliza la noción de idea o usía, como se decía en griego, ¿no? Y en realidad no sabemos si Platón realmente creía que había un mundo de las ideas, que se diferenciaba del mundo sensible. Más allá de eso, es interesante ver
¿Qué operación sobre el concepto hace Platón? Fíjense, digo, en esto de construir conceptos para ayudarnos a pensar cosas, ¿no? Los griegos estaban fundando, en el siglo IV anterior a la era común, siglo V, estaban fundando los cimientos de lo que iba a ser toda la ciencia, incluso la ciencia actual. Fíjense, nosotros en ciencia no conocemos el particular hoy por hoy. ¿Qué significa eso? Cuando a ustedes les llega una mujer a la consulta que esté embarazada y que tenga que hacer el seguimiento con ustedes, ustedes van a tener una tabla, una nosología de patologías posibles, van a tener ciertos estándares para hacer una anamnesis, para hacer una especie de cuestionario sobre cuál es el estado en el cual se encuentra esa mujer, etcétera, para ir conociendo las condiciones de esa mujer grávida, de esa mujer embarazada. Pero en realidad no les interesa a ustedes tanto conocerla a ella, sino construir un diagnóstico, un estado de la situación posible de esa mamá con ese feto. Y ese diagnóstico lo construyen en función de lo que ella les dice, sí, pero en función de la teoría. Para eso ustedes están estudiando ahora en la UNVIME. Ustedes van a estudiar estos 4 o 5 años de la licenciatura en obstetricia, van a tener que hacer una tesis y van a ser licenciadas porque van a haber atravesado un proceso de formación universitaria que les va a haber dado una teoría que les permite justamente a los datos que le da esa mujer, elevarlos a una etapa de diagnóstico de lo que le está pasando desde la propia teoría. Lo que de algún modo hace Platón en la alegoría de la línea y en la teoría de las ideas en sentido amplio es justamente eso. Yo no conozco al particular, a lo sensible por lo particular, no conozco a este hombre por lo particular, sino que conozco esa multiplicidad de la intuición, de lo que veo, de lo que escucho, ese múltiplo intuitivo, lo conozco gracias a la unidad de la idea. En este grado más bajo está lo sensible, en este grado más alto está lo inteligible, y yo conozco lo sensible gracias a que tengo las ideas de lo inteligible. De lo contrario, no se podría explicar por qué a mí, si me cortan un brazo, me sacan los ojos, etcétera, me ven y siguen entendiendo que yo soy humano, dice Platón. Lo siguen entendiendo, lo siguen sabiendo, porque Profe, no se escucha y se fue el video. Démosle un minuto al profe para que se vuelva a conectar. Seguramente debe haber tenido un problema de conectividad. Lo que hemos visto hasta ahora, lo que ha estado haciendo el profe, ha estado hablando de la ética nicomaquea, ha estado intentando llegar a una conceptualización sobre la filosofía, pasando por la dicotomía que se encuentra entre la filosofía y la ciencia y la diferencia entre estas, y ahora estaba desarrollando el tema de la alegoría de la línea de Platón, y estaba intentando llegar a una asociación con la carrera que ustedes tienen, darle a los grados de conocimiento la importancia y la relación en cuanto a la obstetricia. Le vamos a dar un minutito al profe para que se pueda organizar. Ahí le voy a escribir por WhatsApp para ver qué pasó y les aviso. Denme un minutito. Profe, nosotros ahora tenemos otra clase de química.
Hola, hola. Hola. Ahí te escucho, Eduardo. Gracias, Nadia. Se me cayó la llamada. Las chicas, sí, las chicas me están diciendo que tienen una clase de química ahora. ¿Te Bueno, bueno, parece que le demos un cierre y después retomamos bien en grueso, el habiendo lunes. acordado el horario para la próxima clase? Meet. Eh, Dale, bueno, dale. Chicas, básicamente, reci- sí, Nadia. siga, siga. No, dale. No, siga, siga. Ah, No, no, que aguanten unos 10 minutitos o 5 minutitas, cerramos y ya se pueden claro, ir a la otra clase. 5 minutos. No, básicamente es lo que hemos visto hoy es una definición de filosofía y esa definición de filosofía distinguida de la ciencia como construcción de conceptos en función de la comprensión de un problema que antes no podíamos comprender, lo hemos estado intentando ahora al último usar para entender lo que es Platón, el primer tema que vimos, y de paso en el medio vimos algo de la ética nicomaquea de Aristóteles. Eso es lo que hemos visto hoy. La clase que viene seguiremos trabajando esta definición de filosofía y a la vez vamos a sumar más de Aristóteles ya y algo de Descartes y veremos si podemos al menos empezar a anunciar a Kant. Claro, acá dice Nadia y tiene razón, vuelvan a leer el material y al inicio de la clase que viene, ya por ahí con algunas ideas de este teórico también, vamos a hacer un momento de preguntas. Claro, y de ese modo podemos seguir mejor con el desarrollo de los temas, con las preguntas de ustedes más resueltas ya. ¿Me entendieron más o menos? Hice mucho lío, no se entendió nada. Sí, sí, lo entendí. Perfecto, gracias Magali. ¿Les sirve? Bueno, de 10. No, muchas gracias a ustedes entonces. Muchas gracias. Bueno, ahora en un ratito vamos a colgar la clase y les pasamos el link para que la puedan compartir con los compañeros. Disculpen por ahí lo improvisado porque que no podíamos conectarnos, etcétera. Ya esperamos que la clase que viene sea mejor. Recuerden a los compañeros que para conectarse tiene que ser por Google, mejor Chrome. No, gracias a ustedes por haberse conectado. Nadia, no sé si hay algo más para decir. No, dice Nadia. Bueno, cuídense mucho, saludos para todas y nos vemos el lunes. Chao, hasta luego, buen final de semana.